hacer lo mejor posible la clase del día de hoy. Esta clase me parece bastante interesante, bonita y sobre todo algo muy necesario que ustedes que están aprendiendo un poco sobre la pediatría, pues que lo tengan claro y que sepan un poco cómo hacerlo. Algo que desde ya les anticipo es que líquidos y electrolitos, hay una teoría que creo que todos manejan, no varía mucho entre lo que es niños y adultos, pero sí van a ver que las prácticas, o sea, lo que finalmente hacemos en los hospitales puede variar un poco entre diferentes colegas, entre diferentes servicios. Pero la idea es que lleguemos a consensos y en basado en eso es que hemos hecho esta clase. ¿Listo? Vamos a revisar algunas cosas tanto como cómo funcionan los líquidos, vamos a ver las soluciones endovenosas porque finalmente eso es lo que queremos aprender bien. Vamos a aprender un poco de balance, que probablemente sea la especialidad que más balance hídrico hace a diferencia de otras. Y bueno, vamos a aprender un poquito sobre algunos electrolitos fundamentales. No voy a dedicarme a nada de patología porque hay clases específicamente sobre trastornos hidroelectrolíticos. Hay buena bibliografía, no hay nada nuevo que se haya hecho, solamente buenas revisiones, consensos, que generalmente nos ayudan a nosotros a dar mejores recomendaciones o a tratar mejor a nuestros pacientes. Y en base a eso, algunas recomendaciones finales que vamos a dar. ¿Por qué es necesario que ustedes que están aprendiendo sobre pediatría sepan sobre líquidos y electrolitos? Es muy importante que sepamos que cuando nosotros vamos a tratar a un niño, es muy probable que pueda haber acompañado algún trastorno hidroelectrolítico. Diferentes circunstancias, desde un cuadro de neumonía, desde una diarrea que es algo muy frecuente, infecciones de cualquier tipo. Entonces, y el grupo pediátrico es muy susceptible a estos trastornos. ¿Un niño se puede morir por deshidratación y por un trastorno hidroelectrolítico? Sí. Y eso obviamente a nosotros nos pone en la posición de que tenemos que estar muy al pendiente de esto. Este delicado equilibrio que normalmente mantiene, y vamos a ver quiénes son los responsables de mantener este equilibrio del agua que nosotros tenemos y de los electrolitos, obviamente se va a ver afectado por diferentes condiciones, tanto pérdidas digestivas, cutáneas, urinarias, y que obviamente van a traernos una rotura de ese balance que esperamos tener siempre. Algo que, y lo que les decía al inicio, ¿no? En realidad es muy importante que cuando nosotros aprendamos sobre hidratación o aprendamos a utilizar líquidos en pediatría, pues cada escenario es distinto. Pero sí es importante que ustedes sepan prescribir tanto fluidoterapia oral como fluidoterapia parenteral, porque en cada escenario va a ser distinto. Y no hay una fórmula mágica, no hay algo que yo diga y que se tenga que hacer en todos los casos. Cada paciente, cada niño, cada escenario clínico va a meritar que nosotros nos pongamos a ver qué es lo que necesita mi paciente y prescribir según eso. Muchas veces, y esto es algo que sí se ha podido terminar al menos en los últimos 10 años, es que antes hacíamos mucho iatrogenia con el uso de soluciones hipotónicas. Y hoy día vamos a aprender qué es una solución hipotónica y qué problemas podía traernos. ¿Qué debemos saber? Y esto que me parece muy importante es que normalmente varía mucho la composición del agua corporal en relación a los diferentes grupos etarios. Nosotros estamos en un grupo pediátrico y normalmente vamos a tener la tendencia de que más porcentaje del peso de un paciente es agua. Vamos a ver que esto se distribuye de diferente manera en el cuerpo y en los órganos, y lo que tenemos que saber es que somos básicamente agua, porque la mayor proporción de nuestro peso es ese líquido. Esto nos habla, obviamente nos pone en consideración de que este mantenimiento del volumen o del líquido tiene que ser constante y eso nos mantiene en una posición de homeostasis. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de las ocasiones, si nosotros tenemos alguna patología o alguna condición, pues se va a alterar. Esto puede manejarse muy fácilmente o también puede llevarnos a una condición muy grave donde el paciente necesita un ingreso hospitalario. Esto lo vamos a ver en diferentes escenarios clínicos y cualquier alteración en la situación de control, de los sistemas de control que va a tener, pues nos van a traer alteraciones. Aquí en este grupo vamos a ver que quién es el que hace el control principal. Primero, el riñón, eso es uno. Segundo, el cerebro. Y tercero, que muchas veces tiene un rol un poco final, el intestino. Entonces, estos son detalles que tenemos que tener en cuenta. Esto es más o menos la estructura o la cantidad de agua que hay por diferentes grupos etarios. Un feto, literal, es totalmente agua. Imagínense un recién nacido prematuro que nace con 27, 28 semanas, la cantidad de agua que tiene en su cuerpo y que obviamente nosotros tenemos que tratar de mantenerlo. Un recién nacido, 80% de su cuerpo, de su peso es agua, fácilmente deshidratable, entonces eso también lo pone en un grupo muy especial, al grupo de recién nacidos. Los niños normalmente ya varían entre más o menos entre el 80 y el 70%,
Y recién un niño adolescente, podríamos decirlo, a partir de los 13, 14, 15 años, normalmente ya puede tener la composición de un adulto, que es más o menos el 60 o el 55% en el caso de las mujeres. Entonces, esto es importante, vamos a hablar todo lo que podamos del agua. Esto, si por ahí alguien se acuerda, es una imagen muy característica de un libro que es lo máximo, que es el libro de Fisiología de Guyton, donde nos habla de la distribución de los líquidos. Vamos a hacer un breve repaso, no es mi intención volver a hablar de fisiología, pero todos los líquidos están distribuidos de diferente composición en nuestro cuerpo y vamos a reconocer específicamente dos lugares, líquido intracelular y líquido extracelular. ¿Por qué? Porque el líquido intracelular es el que probablemente va a estar más estable en todo nuestro cuerpo. Ese es un agua que no vamos a poder acceder, que muchas veces o tendríamos que hacer algo muy malo para poder alterarlo. Y cuando se altera, lógicamente nos da más problemas. Pero aquí es donde nosotros vamos a trabajar. El componente vascular, donde generalmente está la sangre, o el componente que nosotros le llamamos el extracelular. Aquí sí va a haber de repente una mayor variación en relación a lo que nosotros queramos plantear. Si ustedes les dicen que un paciente está deshidratado, probablemente haya perdido volemia, haya perdido volumen plasmático. Esta era la distribución para un paciente de 70 kilos, pero ¿cómo es en un niño de 10 kilos, por ejemplo? Vamos a ver que más o menos 500 ml o 580 mililitros es la cantidad de su volumen plasmático, ¿no? Muy poquitísimo comparado a lo que es un adulto, ¿no? Y vamos a ver que casi 5 litros está en el intracelular. Entonces, ¿por qué nos tomamos en cuenta esta distribución? Porque cuando nosotros vemos a un paciente que se ha deshidratado, nosotros tenemos que saber qué componente es el que se ve afectado. Y normalmente es el extracelular. El intracelular no. Entonces, que además tenemos que saber que la composición de los líquidos en los diferentes compartimentos también es distinto. Eso nos obliga a nosotros a saber qué tienen las soluciones o qué tiene nuestro plasma normalmente para poder nosotros considerarlo en nuestras soluciones. El líquido extracelular tiene principalmente sodio como catión, cloro como anión, tiene bicarbonato y en muy pocas concentraciones potasio y calcio, ¿no? Pongo en énfasis a los electrolitos porque son los que más nosotros podemos alterar o podemos cambiar. La composición en general en todas las etapas de la vida son lo mismo. Si alguien me pregunta cuánto es el valor de sodio en un niño de un mes, es 135 o 145. ¿Cuánto es el valor de sodio en un niño de 10 años? 135 o 145. O sea, no varía mucho, esto es muy estable y esto de alguna forma nos da la chance de que son valores que sí tenemos que aprender. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que saber sobre los líquidos? Esta composición nos tiene que ayudar a saber que va a darle una característica al líquido que nosotros tenemos en el plasma. Y esto es la osmolaridad específicamente. ¿Qué significa esto? Que el agua que está circulando, que tenemos en el componente extracelular o específicamente en el volumen plasmático, no es agua pura, sino que tiene una concentración de algunas partículas disueltas que son principalmente los electrolitos que hemos comentado. Este contexto me sirve para que ustedes entiendan algo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí es necesario que lo entiendan. Y probablemente osmolaridad es el término que ustedes tienen que aprender y es simplemente al número de partículas que tiene una solución disuelta y clásicamente hablamos siempre de 1 litro. ¿Listo? No se olviden que ósmosis es la característica que tiene el líquido de atravesar una membrana de un lugar donde hay mayor o a menor concentración. Entonces, la osmolaridad del plasma de nuestro cuerpo significa que va a tener chance de moverse. Los gradientes osmóticos pueden variar entre un compartimiento y otro. Quiere decir que si yo cambio la osmolaridad del extracelular, podría generar un gradiente osmótico para sacar líquido del intracelular, que ya les he dicho que es estable. Un gradiente osmótico necesita de un soluto efectivo. ¿Qué significa? Es un soluto que tiene la capacidad de jalar agua. Por lo tanto, yo voy a pensar que tengo un soluto inefectivo, que también existe. Obviamente van a alterar la osmolaridad, pero no van a tener esa capacidad de jalar líquidos. Y ese concepto es el que tenemos aquí. La osmolaridad plasmática es el número de solutos. En total, en general, no interesa cuál. Pero la tonicidad o osmolaridad efectiva de una solución es específicamente la concentración de esos solutos que sí son capaces de jalar agua. Vamos a ver cuáles son, ¿no? No todos son así. ¿Y quiénes son principalmente en el extracelular? El sodio. Y en el intracelular, el potasio. Y esto va a ser
responsable de que los líquidos estén distribuidos de esa manera, como lo hemos revisado hace un rato. Nosotros podemos saber la osmolaridad del plasma, sí, esta es una fórmula que todos deberían saber, o al menos practicar. Lo usamos mucho cuando hay trastornos hidroelectrolíticos. Y va determinado principalmente por una sustancia que es el sodio. 2 veces el sodio, más la glucosa plasmática entre 18, más la urea entre 6. Hay una fórmula donde se usa el boom, pero en nuestra realidad, o en la mayoría de los hospitales en los cuales en Perú funcionan, muy pocos trabajan en el boom, así que todos trabajamos generalmente con la urea. ¿Para qué nos sirve la osmolaridad plasmática? Normalmente nos está mostrando cuáles son las sustancias o los solutos que van a tener alguna característica o propiedad de jalar agua. ¿Listo? Afortunadamente, la contribución de la glucosa y de la urea es una osmolaridad muy baja, ¿no? Cuando el valor de sodio se multiplica por 2, en cambio en el otro se están dividiendo, por ende no son tan relevantes, salvo cuando haya valores extremos, un diabético que tenga glucosa de 500 o una falla renal que esté con urea en 300. Allí sí, obviamente estas sustancias pueden afectar un poco la osmolaridad del plasma. Todo esto que les he explicado, ¿para qué me sirve? Porque al final eso es lo importante. ¿Tiene aplicación clínica? Pues sí. En general nosotros necesitamos saber y entender el concepto de tonicidad y osmolaridad para poder indicar fluidos intravenosos. Ahora justo estamos en la coyuntura de que se han muerto niños por haberle puesto mal un suero, y lo cual es una vergüenza increíble que haya podido pasar, porque en ningún lugar del mundo pasan estas cosas, solo aquí. Pero tiene mucho que ver esto, o sea, realmente esto explica qué es lo que ha sucedido, o también nos da qué se podría haber hecho para que no sucedieran esas situaciones. Ya hemos hablado del concepto de diferencia de osmolaridad y tonicidad. No se olviden que la tonicidad, su otro nombre, es osmolaridad efectiva, y es el que va a asegurarse que el líquido se quede en el extracelular, o que jalemos líquidos en el extracelular. Esta es otra imagen que nos ayuda a mostrar algo similar. Aquí tenemos algunos osmoles efectivos, sodio-cloro, muy comunes, pero también hay algunos inefectivos, como el etanol y la urea. ¿Por qué o qué diferencia hay? Y es que las membranas celulares para estos solutos inefectivos no tienen una barrera, quiere decir que son traspasados normalmente. Y eso nos lleva a pensar, entonces estos solutos efectivos sí tienen una barrera, generalmente sí, y generalmente también tienen un transportador, que va a ser muy importante para poder mantener el balance. Estos dibujos ayudan un poco, y esta es la aplicación clínica de lo que ustedes tienen que saber en relación a los líquidos y los electrolitos. Esta es una célula que va a ser expuesta a diferentes soluciones, en este caso una solución isotónica, hipotónica o hipertónica. El concepto de tonicidad espero que esté claro. Normalmente hemos hablado de la distribución, de cómo está el líquido intracelular, de cómo está el líquido extracelular. El intracelular es mucho más prominente y el extracelular es un poco menor. Sin embargo, nosotros solo podemos intervenir en el extracelular. ¿Qué sucede cuando yo administro una solución isotónica? Cloruro de sodio al 9 por 1000, que ese es el que tiene la concentración normal de sodio para ser considerado isotónico. Vamos a ver ahorita las composiciones. ¿Qué es lo que hace? Simplemente va a expandir el extracelular. Es una solución que va a hacer que el extracelular sí se pueda expandir. El agua no se va a ir a ningún otro lugar que no sea aquí. ¿Por qué? Porque el sodio va a mantener que ese gradiente osmótico se mantenga en el extracelular. ¿Qué sucede cuando yo le pongo una solución hipotónica? Quiere decir que es una solución que tiene menos solutos osmóticos, menos sodio, probablemente en palabras sencillas. Lo que va a suceder, lógicamente, es que la solución que yo estoy colocando en el extracelular, al tener poca concentración de solutos, va a hacer que el compartimiento, que es el intracelular, que tiene más solutos, jale el agua. ¿Listo? Haciendo que la célula se hinche. Lamentablemente, es un efecto secundario que antes lo teníamos mucho porque usábamos muchas soluciones hipotónicas. Ahí era el problema la mayoría de las veces. Aquí es donde la mayoría de las guías han cambiado las recomendaciones porque se usaba mucha solución hipotónica. Y luego tenemos las soluciones hipertónicas, que es un poco de lo que ha sucedido ahora en la coyuntura que estamos viendo. Hemos puesto una solución de cloruro de sodio con más sodio de lo que debería tener, y lo que está sucediendo es que sí se va a expandir el extracelular, tanto que
le va a quitar agua al intracelular, haciendo que la célula se encoja, se destruya y lamentablemente pues, las células no se recomponen. Este efecto en las células va a ocurrir en gran parte de las células sanguíneas, en las células musculares, en las células cerebrales, y finalmente la única que importa pues son las células cerebrales, ¿no? Todo lo demás se puede recuperar. ¿Qué le pasaría a un hematíe que es expuesto a una sustancia hipertónica? Pues obviamente el hematíe va a morir. Por suerte nuestra médula ósea en 3 meses o en un mes va a volver a crear otra hematíe, así que no nos hace falta. Pero no sucede lo mismo con otro tipo de células que normalmente ya no tienen ciclo celular activo. Entonces, de aquí viene la importancia clínica de que ustedes entiendan qué soluciones utilizar. Me pasé una y volvimos aquí. Este es otro gráfico que me pareció muy útil poder presentarlo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo cómo se van a distribuir teóricamente los fluidos que yo voy a utilizar. Nuevamente, componente intracelular, componente extracelular. Y vamos a ver primero, como primera manifestación, el suelo hipertónico, o el suelo isotónico, o el cloruro de sodio 9 por 1000, que es la solución fisiológica, o el lactato de Ringier. Todo el volumen que va a recibir mi paciente, digamos 1 litro, esto se va a quedar distribuido todo en el extracelular. Obviamente un componente importante en el plasma, y el otro se puede ir al intersticio. ¿Qué sucede cuando yo uso una solución hipotónica, como la dextrosa, al 5%, pura, sin ningún electrolito? Este litro de agua se va a introducir, y como es una solución hipotónica, hemos dicho que la célula, el intracelular, va a jalar todo el agua. Entonces, gran porcentaje, más del 50% del volumen, se va a ir al intracelular, haciendo que en nuestro celular no haya ningún cambio. ¿Por qué necesito que sepan ustedes esto? ¿Qué pasa si mi paciente viene en una condición de deshidratación severa, donde está chocado, hipotenso, taquicárdico? Yo lo que necesito es reponer su extracelular. El intracelular no importa, está en teoría estable. Entonces, nosotros necesitamos utilizar soluciones que nos van a ayudar. Cuando ustedes ven un paciente que está chocado, que está deshidratado, le ponemos o sodio fisiológico o lactato Ringier, pero no le ponemos dextrosa pura. Eso no sucede, es muy raro que la tengamos que utilizar así. Entonces es muy importante que ustedes entiendan ese concepto y vean cómo se distribuye. Acá ponen además el ejemplo, por ejemplo, de un paquete globular o de la albúmina, que son coloides. Estas sustancias obviamente no tienen electrolitos propiamente, pero son otras sustancias osmóticamente activas que hacen que se queden solo en el componente plasmático. ¿Qué componentes osmóticos? Generalmente proteínas como la albúmina, o finalmente la hemoglobina del concentrado de glóbulos rojos. Vamos a ver cuál es normalmente lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Casi siempre en pediatría usamos soluciones glucosadas, quiere decir dextrosa al 5%. Eso lo van a ver todo el tiempo, si están yendo a las prácticas, van a ver que eso usamos gran parte de las veces. Y alguien por allí muy curioso me dirá, pero doctor, la solución de dextrosa al 5% tiene una osmolaridad de 278. Y si yo les pregunto cuál es la osmolaridad del plasma, ¿alguien por ahí me responde? 280. Entonces, ¿qué dice allí? Que sería, podría pensar que es isotónico, ¿verdad? O al menos isoosmolar. Tiene la misma osmolaridad del plasma, entonces sí lo podría usar, la dextrosa sola. Pero ¿cuál es el problema? Que normalmente las soluciones glucosadas sí son isosmóticas, tienen la misma osmolaridad que el plasma. No son tan perjudiciales, por ende. Sin embargo, la glucosa llega al plasma, se metaboliza rápidamente, es aprovechada por las células y esa glucosa desaparece. Lamentablemente, hace que esta sustancia no tenga tonicidad. La dextrosa al 5% tiene tonicidad 0. ¿Quién le da la tonicidad a la dextrosa al 5%? Los aditivos que nosotros le ponemos. Hipersodio, calium, son los que finalmente le van a dar la tonicidad que necesita la solución para poder ser utilizada. Y esta es la razón por la cual nunca usamos dextrosa sola, salvo en la etapa neonatal, los primeros días de vida. Entonces, este es un cuadro donde resume todas las soluciones endovenosas que normalmente vamos a anotar o vamos a evidenciar. El salino al 0,9 por 1000, en este caso al 9%, es la que nosotros utilizamos, al 0,9% es la que nosotros utilizamos en todo lado. ¿Cuál es la composición de esta sustancia? Tiene 154 milimoles de sodio y 154 milimoles de cloro. Por lo tanto, tiene una osmolaridad de 308.
La osmolaridad del plasma entre 280 o 300, más o menos. Eso lo hace isosmótico e isotónico. ¿Listo? Por lo tanto, lo podemos usar, ya vemos para qué sirve y es bastante útil. ¿Qué otra de las soluciones tienen componente isotónico? El salino al 9 por 1000 con glucosa al 5%. En otros países, México, Colombia, ustedes pueden pedir glucosado salino, que es una solución en partes iguales de dextrosa al 5% con cloruro de sodio al 9 por 1000. En Perú no existe, así que es un poco difícil poder utilizarlo. ¿Qué hacemos nosotros? Normalmente a la dextrosa, al 5%, que es pura, el glucosado salino, que normalmente como hemos visto tiene 0 sodio, 0 cloro y tiene una osmolaridad inefectiva por la glucosa, normalmente le adicionamos cloruro de sodio o hipersodio. Eso lo van a aprender probablemente cuando hagan la clase de prescripción de líquidos endovenosos. Pero lo que ustedes tienen que saber es que quien da la solución o quien le da la tonicidad a la solución es el sodio. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, salino al medio normal, que es diluido. Tiene la mitad de sodio que tiene normalmente una solución al 1 normal. También nosotros utilizamos salino al 3%, quiere decir una solución hipertónica, sobre todo para edema cerebral o para manejar pacientes cuando han tenido en algún momento una hiponatremia severa sintomática. Tienen 513 de sodio, ¿podemos utilizar esa sustancia? También. Vean la cantidad de osmolaridad que tiene, y esto en un ámbito controlado o medido, ¿no? Lo que están diciendo ahora, por ejemplo, del suero que vino alterado es que tenía 6 veces más sodio de lo que debería ser. O sea, en vez de tener 154, tenía como 900. En teoría iba a generar problemas, pero no es algo que podamos no manejar, ¿no? Lo único habría sido ahí darse cuenta a tiempo de que ese paciente tenía hipernatremia. No es irreversible. Los electrolitos son muy susceptibles a todo lo que nosotros hagamos. Hablo del lactato de Ringer, ¿por qué? Porque es algo que se usa en todo lado. Acá lo tenemos un poco restringido, pero ustedes van a Estados Unidos, se van a México, siempre van a encontrar el lactato Ringer. Es una sustancia que está como isotónica, pero en realidad tiene poco sodio y mucho menos cloro. Por ende, es una solución que ahora se le denomina balanceada. Es mucho más efectiva, es mucho más saludable, porque no genera un problema que genera el salino al 9 por 1000, que es el exceso de cloro. Si yo les pregunto el cloro normal en un paciente, 100, de 100 a 110, entonces el cloruro de sodio tiene exceso de cloro, y esa es una de sus desventajas. Ese es un tema que se puede hablar en otro momento, pero las soluciones balanceadas, como el lactato de Ringer, es, digamos, el estándar que se debería utilizar para utilizar soluciones endovenosas actualmente. Vamos avanzando y hablemos del balance. El balance hídrico, esto es lo que ustedes van a hacer, van a vivir cuando sean internos, por ejemplo. Esto nos habla mucho de que cuando nosotros tratamos o atendemos a un paciente en el cual va a haber alteración de su estado hídrico, pues necesitamos nosotros controlar. Nosotros hemos dicho que el paciente está en balance hídrico todo el tiempo, o sea, está controlado. Pero cuando viene una patología o una condición de pérdidas, normalmente esto se altera por completo. Por lo tanto, necesitamos tomar el control, a veces a cargo de la prescripción de líquidos que hagamos nosotros, o a veces bajo el control de la enfermedad que está generando este desbalance. Entonces, en palabras sencillas, el balance hídrico es la condición en la cual nosotros tenemos que lograr una relativa constancia entre los líquidos que entran y los líquidos que salen. ¿Cómo hacemos que los líquidos entren? Pues normalmente a través de la ingestión de líquidos, ya sea vía oral o sea con soluciones endovenosas. Tenemos que saber que por el producto de la oxidación de los carbohidratos vamos a tener un agua de oxidación, que es un agua del metabolismo, le decimos, que normalmente se calcula en 200 mililitros por metro cuadrado por día o a 15 mililitros por kilo por día. Esto normalmente puede variar en niños menores de 10 kilos y en niños mayores de 10 kilos, que es donde utilizamos la superficie corporal. La ingestión de agua es variable. Estoy seguro que aquí nadie toma la misma agua que el que toma su compañero al costado, y va a variar según incluso la condición del estado clínico, el estado físico, un montón de cosas. Entonces, en realidad, no podemos controlarlo, pero sí lo podemos medir. ¿Cuándo es más necesario que nosotros estemos tras de la cantidad de líquidos que estamos ingiriendo o estamos ingresando? Un cardiópata, un renal, un paciente con falla hepática, que normalmente va a tener problemas y donde probablemente necesite solamente controlar el exceso de líquidos. Las entradas van a venir determinadas por la ingesta. ¿Y quién regula la ingesta? El centro hipotalámico de la sed. Quiere decir que es el cerebro responsable. Entonces, si yo tengo una meningitis,
probablemente este paciente o tenga un síndrome convulsivo, pues obviamente este paciente va a tener alterado su ingesta de líquidos. Va a tener alterado el sentido, en este caso de la sed. ¿Y cómo se regula esto a nivel del hipotálamo? El hipotálamo va a reaccionar a dos cosas importantes. Cuando hay mucha osmolaridad del plasma, quiere decir cuando estamos deshidratados, no se olviden que la osmolaridad es cuando los solutos, la cantidad de solutos que hay en el líquido. Si hay poco líquido, los solutos se concentran y eso genera hiperosmolaridad, afectando los osmoreceptores hipotalámicos, haciéndonos que nos dé sed. Pero también cuando hay hipovolemia, deshidratación, hemorragias agudas, más del 10% de la pérdida de líquido extracelular van a activar los vasoreceptores auriculares y eso también va a hacer que se active el centro hipotalámico de la sed. Pero si mi paciente está sedado, convulsionando, pues obviamente no hay nadie que regule eso. Tengo que ser yo, el médico, que prescribo cuánto agua le voy a dar a mi paciente. Los requerimientos y demás, hay una clase que solamente van a hablar de eso. Pérdida de agua. Estos conceptos también son importantes porque ustedes tienen que saber que así como yo le voy a dar líquidos, tengo que asegurarme que mi paciente tenga pérdidas normales o de repente tiene más pérdidas. Esto puede condicionar de que yo tenga que balancear el aporte de agua que yo voy a brindar. Normalmente perdemos agua por evaporación en las vías aéreas, por evaporación a través de la piel, pero también vamos a ver que hay pérdidas que son medibles, como la pérdida de agua a través del intestino o a través de la orina. Estas pérdidas insensibles se pueden medir y están calculadas en base a 600 mililitros por metro cuadrado a 45 mililitros por kilo por día. Esto quiere decir que ya se ha estimado más o menos en una condición normal cuánta agua pierdo por respirar o por una transpiración normal. Quiere decir que si mi paciente tiene fiebre o ha venido de una maratón, probablemente sus pérdidas insensibles por sudor o por la temperatura puedan ser un poco mayores. Pero esto en general es algo basal que utilizamos. Las pérdidas medibles, estas sí son las que podemos de alguna forma medir de una manera más precisa o al menos de una forma más estimada. Normalmente en las heces se pierde agua, aproximadamente 100 mililitros al día, pero obviamente esto va a ser más si mi paciente tiene diarrea acuosa, por ejemplo, o si realiza como 20 cámaras al día. Y lo mismo va a suceder con la cantidad de el agua que se elimina por los riñones, que específicamente tiene que ver con la producción de la orina. Habíamos comentado que es el regulador más importante del balance hídrico. Hablamos del riñón, hablamos del cerebro por lo de la sed y hablamos del intestino por lo del antecedente de las heces. Pero el riñón es el principal. ¿Qué significa? Que si yo tengo un paciente deshidratado, mi riñón va a saber que tenemos que ahorrar agua y eso va a generar que orinemos poco. Pero si estoy sobrehidratado y estoy tomando demasiada agua, ¿qué va a suceder? Pues el riñón va a decir, pues no, te sobra agua, tienes que orinarlo. Entonces, de eso trata el balance que hacen los riñones. Y esta función la hace todo el tiempo, a cada rato. Y lógicamente, ¿qué pasa si mi paciente tiene falla renal? No va a hacer esa función, no va a haber quién regule eso y empiezan los problemas. Entonces, el balance y la prescripción de líquidos va a ser mucho más importante en un paciente que tiene disfunción renal y disfunción neurológica. Todo lo que estamos aprendiendo es lo normal. Pero vamos a ver que en situaciones donde ya hay patología, pues necesitan nuestra intervención. ¿Cómo se regula finalmente la pérdida de agua? Va mediado principalmente por una hormona, que es la hormona antidiurética. Otra vez aquí el cerebro, otra vez aquí el hipotálamo, que normalmente es el que nos va a asegurar de que no nos pase nada o no cambien la tonicidad de nuestros líquidos de manera sencilla. ¿Qué significa? Que la hormona antidiurética se va a liberar en dos situaciones específicas. Cuando la osmolaridad plasmática cambia o cuando estamos en hipovolemia. Muy similar a la sed, pero esto tiene unos sensores o unos valores un poquito más precisos. Normalmente se va a regular tanto la liberación del ADH cuando la osmolaridad, en teoría plana, que tenemos entre 280 y 285, generalmente va a ser el primer inductor para que comience a liberarse. Primero, se active el mecanismo de la sed y segundo, comience a liberarse hormona antidiurética. Si alguien les pregunta a qué nivel de osmolaridad se comienza a liberar hormona antidiurética, es cuando este llega por encima de 285. Ya empieza, un pulso pequeñito, pero empieza. Si la osmolaridad sigue subiendo al 290, se empieza a activar el mecanismo de la sed. Son los dos mecanismos de protección que tenemos ante la pérdida de agua. No se olviden que la hormona antidiurética va a reaccionar justamente ante ese estímulo.
Finalmente, habíamos comentado un poco de los requerimientos. ¿Cómo yo sé cuánto líquido darle a un paciente? Va a variar según el peso del paciente, según la actividad y según el contexto clínico. Holliday-Segar, no sé si lo hayan escuchado antes, pero es una pauta de recomendación de balance hídrico o de requerimiento hídrico que se hizo más o menos por el 50, por el 60, por ahí. Realmente hace mucho tiempo. Pero aún así la seguimos utilizando porque nos da algo de utilidad. Normalmente se recomienda que para niños menores de 10 kilos utilizamos 100 mililitros por kilo de volumen. Cuando es de 10 a 20 kilos utilizamos esos 1000 que ya usamos para los primeros 10 kilos y aumentamos 50 mililitros por kilo hasta que complete los 20 kilos. Y para mayores de 20 kilos normalmente utilizamos los 1500 que ya utilizamos para los primeros 20 kilos y agregamos 20 mililitros por kilo para todo peso que esté por encima de ese valor. Esto nos va a dar generalmente una gran cantidad de líquidos y por eso Holliday-Segar lo usamos con mucho cuidado y generalmente lo usamos solo para pacientes menores de 10 kilos. Para pacientes más grandes utilizamos aporte hídrico en base a la superficie corporal, que normalmente suele ser de 1000 a 1500 por metro cuadrado. Holliday-Segar también tenía un problema y era que justamente cuando él hizo estas recomendaciones asumía pues que las pérdidas urinarias eran isosmóticas, que no había alteraciones en la secreción de la hormona antidiurética y realmente para un paciente que pueda tener mucho peso pues es realmente mucho líquido y es por eso que ha variado tanto. Ahora lo que normalmente se recomienda para el balance hídrico es obviamente ver el contexto clínico. ¿Qué tiene mi paciente que necesita? Puede que mi paciente esté en el medio, no necesite nada, esté en balance. Yo no tengo por qué injuriarlo o meterle líquidos si no tiene una indicación. Pero ¿qué pasa si mi paciente está hipotenso, taquicárdico, chocado, con función orgánica, con oliguria? Pues obviamente en este paciente tengo que tener mucho cuidado con el manejo de la deshidratación. Tengo el otro grupo, donde tengo pacientes donde estaban hipertensos, con edemas, con falla pulmonar, con edema agudo de pulmón, con congestión o con falla cardíaca, donde obviamente mi contexto me dice, quítale agua, ¿no? Esta es la recomendación actual, no hay una recomendación de que diga tanto líquido para cada niño. Lo que se recomienda, lógicamente, es ver bien el balance y ver cuánto necesita de líquidos. Entonces, ¿para cuánto líquido tienen que indicar un paciente? Tienen que ser buenos clínicos, tienen que saber y darse cuenta en qué contexto está su paciente. ¿Está hipovolémico? ¿Está hipervolémico? Hay síntomas, hay historia que nos va a poner en cada ejemplo y hay signos también de hipovolemia y signos de hipervolemia. Entonces, si nosotros estamos en ese contexto, revisamos al paciente, vemos qué es lo que tiene, indicamos cuánto necesita. Le puedo dar un poco más, le puedo dar un poco menos. Y algo que también tienen que saber es que el balance hídrico es dinámico. No es una sola vez, sino que hay que valorarlo todo el tiempo. Puede ser en 6 horas, en 12 horas, al día siguiente, dependiendo de la condición del paciente. Esto no es automático. Cuando un paciente necesita balance hídrico, nosotros somos sus riñones, nosotros somos su cerebro para que evitemos las complicaciones. ¿Qué monitorizamos cuando nosotros estamos haciendo balance? El peso, ayuda muchísimo. Doctor, no sé cómo está, me parece que tiene edemas el paciente. Pésalo. ¿Cuánto pesaba ayer? Ayer pesaba 10, hoy día pesa 12. Lógicamente tu paciente tiene edemas, se ha descompensado, han pasado mucho líquido, corrijamos. El balance hídrico por turnos, a veces podemos hacer balance en 6 horas, en 12 horas, dependiendo cómo esté. En una unidad de cuidados intensivos el balance se hace por hora. ¿Cuánto entró por hora? ¿Cuánto sale por hora? Entonces sí te ayuda mucho. Balance hídrico acumulado, muy importante, ¿no? El paciente llegó hoy día con 24 kilos por una congestión, vino por un problema febril, una infección, lo hospitalizaron y en 3 días está pesando 28. ¿Qué pasó? 4 kilos en 3 días. No es normal, fuimos nosotros, algo hicimos mal, alguien prescribió mal los líquidos. Entonces el balance hídrico es muy importante, sobre todo cuando han pasado muchos días. Diuresis horaria, cuánto orina mi paciente. La densidad urinaria era algo que se utilizaba mucho antes. Al pie de la cama del paciente yo le pedía que orine y podíamos medir la densidad urinaria con un densitómetro o con una tira reactiva. Y yo ya sabía, si mi paciente tenía densidad urinaria baja, probablemente ese paciente estaba sobrehidratado. Pero si estaba su densidad urinaria concentrada, pues obviamente ese paciente de repente sí tenía o necesitaba líquidos, ¿no? Luego, obviamente, ya utilizamos los electrolitos o la función renal, que va a depender mucho del contexto. No es que a todos les hacemos todo el tiempo lo mismo, pero son herramientas que obviamente desde lo más práctico hasta lo más, de repente, especializado, podemos utilizar. Muy bien, y vamos a hablar de los electrolitos en estos últimos 15 minutos que nos quedan.
donde vamos a comentar algunas cosas puntuales. El sodio es el electrolito más importante, de hecho todas nuestras células funcionan en agua salada, este es el contexto porque realmente demasiado sodio, y el bienestar de nuestro cuerpo va a depender de que nuestro cuerpo pueda regular bien la cantidad de sal que hay en nuestros fluidos extracelulares. No se olviden que el principal soluto del extracelular es el sodio, va a determinar casi el total de la osmolaridad plasmática, si se acuerdan la fórmula que hemos revisado, pero también hay algunos detalles importantes. Menos del 3% está en el espacio intracelular, un detalle. Más del 40% del sodio está en el hueso, y eso es algo bastante interesante que se ha descubierto no hace más de 10 años, donde nosotros tenemos reserva de sodio a nivel óseo. Y el resto, obviamente, está entre el intersticio y el intravascular, casi el 50%. Entonces vamos a tener un sistema de osmorregulación donde va a asegurarse que nuestra cantidad de sodio sea lo normal siempre, 135 a 145. ¿Quién es el responsable? Y alguna vez se habrán hecho la pregunta, ¿por qué tenemos más sodio en el extra y menos sodio en el intra? Hay una bombita, que es la bomba de la vida realmente, porque esa es la bomba que se asegura que tengamos más potasio dentro de la célula y el sodio se quede por fuera. Es la sodio, potasio, TPasa, que está en todas las células del cuerpo y es la responsable de mantener esa gradiente, donde obviamente el sodio predomina en el extracelular y el potasio predomina en el intracelular. ¿Todos necesitamos sodio? Claro que sí, de 1 a 2 gramos de sal por día. Esto es algo general. Obviamente, mientras más pequeño es el paciente, menos. Se recomienda que un niño menor de 1 año no reciba sodio, o al menos como añadido. Hay que ver que la leche materna y las fórmulas tienen algo de sodio, pero realmente muy poquito. 7 miliquivalentes es casi nada. Se absorbe muy fácil. Hay algunos mineralocorticoides y también el cotransporte con glucosa que favorece la absorción del sodio cuando lo recibimos por vía enteral. Y normalmente se excreta solo a través del sudor y las heces, y el riñón es el que regula el balance del sodio. ¿Pero por qué regula el riñón el balance del sodio? Porque el riñón regula el balance del agua. Y acá hay un concepto final que siempre quiero que se lo aprendan. Es todo trastorno del agua puede originar un trastorno del sodio. El sodio y el agua son hermanos. Donde hay agua, hay sodio, al menos dentro del cuerpo. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Las heces generalmente tienen excreción mínima, salvo cuando hay diarrea, y en el sudor también pedimos muy poco. Y la orina, pues obviamente es el riñón, según lo que necesitemos. Es el que nos va a decir si estamos bien, si estamos mal, si estamos deshidratados o estamos sobrehidratados. Antes me refiero, pues, no sé, yo he hecho residencia de pediatría más o menos hace unos 10 años, un poquito más, y antes nos enseñaban que todos los pacientes necesitaban de 1 a 3 miliequivalentes de sodio por kilo por día. Que hacía eso, que las soluciones, por ejemplo, a un bebé que yo le podía poner de 10 kilos, le podía poner 30 miliequivalentes de sodio. ¿Qué hacía eso? Que mi solución sea hipotónica. ¿Qué es lo que se recomienda ahora? Toda solución que yo voy a utilizar, tengo que utilizar una solución isotónica, con una concentración de sodio de 154. Hay un montón de estudios, este es uno de los más grandes y uno de los más actuales del 2018, donde está plenamente recomendado que todos los pacientes que tienen desde 28 días, hablando de ya, dejando de lado los neonatos, hasta los 18 años necesitan soluciones isotónicas, principalmente con una concentración adecuada también de potasio, pero que sea isotónica, quiere decir 154 de sodio. En ningún lugar del planeta ya se utiliza 1 a 3 miliequivalentes por kilo. Y ustedes me darán la razón, ahora que comiencen a rotar por los diferentes hospitales, en donde sí cumplen y en donde no cumplen esta indicación, o en este caso este consenso, que ya es una recomendación muy fuerte en nivel del uso hospitalario. En nuestra relación, o lo que nosotros utilizamos, ya habíamos comentado, ¿no?, que en soluciones de mantenimiento casi siempre utilizamos glucosado con hipersodio, ¿no? Es lo que normalmente utilizamos. Las otras soluciones se van a utilizar en diferentes contextos. A veces utilizamos soluciones al medio normal para hipernatremias, usamos soluciones hipertónicas para edema cerebral, a veces utilizamos lactato Ringer para mantenimiento de la bulimia. Entonces van a aprender también cuando hablen de hidratación parenteral, pues un poco más de estas sustancias. Hablemos del potasio, que es otro soluto, en este caso es el segundo catión más abundante, solamente que es intracelular. Ya habíamos hablado de la bomba de la vida, que es la que se asegura de que haya esa distribución de los cationes. Hay que saber que la concentración extracelular de potasio es bien baja, de 3,5 a 5,5.
y es tan baja que los valores extremos, por debajo de 3,5 o por encima de 5,5, van a darnos problemas. Por un trastorno del sodio podemos morir solo si lo dejamos mucho tiempo o pasa mucho rato. Por un trastorno del sodio podemos morir, sí, y mucho más rápido, ¿no? Es una forma de cómo puede uno producir daño a un paciente. Nosotros tenemos alteraciones del ritmo cardíaco cuando hay alteraciones en la concentración del potasio, tanto en hipocalemia como en hipercalemia. De ambas formas, el corazón puede entrar en parada cardíaca y no necesitamos mucho potasio, poquito nomás, para poder generar daño. Entonces necesitamos saber y ser conscientes de cómo tenemos que manejar el potasio. Generalmente va a existir un gradiente de difusión del potasio. ¿Por qué? Porque sabemos que hay más potasio en el intracelular que en el extracelular. Entonces eso es algo que nos da un poco de chance y de ventaja que nunca nos falte potasio. Normalmente el aporte, sí está bien medido, tiene que ser de 1 a 2 miliequivalentes por kilo. Esto no ha variado, esto sí es algo que se recomienda, es lo mínimo que debemos recibir. Si hay déficit, esta cantidad de aporte puede llegar hasta 8 miliequivalentes por kilo, porque realmente es porque se ha gastado hasta las reservas de potasio. Casi todo se absorbe por el intestino delgado, se almacena muy bien en el músculo, a diferencia del sodio que es en el hueso, y tiene una hormona, específicamente la aldosterona, que es el regulador más importante para que el sodio se quede en el cuerpo y no se vaya, ya que la aldosterona permite la reabsorción de sodio a nivel renal y permite la eliminación de potasio. Entonces, si yo tengo poca aldosterona, voy a comenzar a tener problemas de potasio, ¿no? Hipercalemia, por ejemplo. Entonces sí es muy importante para saber y que todo esté bien, que si yo tengo problemas de la función renal, voy a comenzar a tener problemas de potasio, ¿no? Los renales se mueren por problemas de potasio. No hicieron diálisis 2 días, chao paciente, ¿no? Estaba camino a su casa y le da una arritmia y se muere. Entonces es muy importante la valoración o la regulación que tiene la eliminación del riñón del potasio. La eliminación renal del potasio. Entonces hemos visto eso, el riñón regula eso, principalmente la aldosterona. Hay otros factores, la cantidad de líquido, la acidez de la sangre, la concentración incluso del pH sistémico pueden hacer que necesitemos o eliminemos más potasio. Entonces cuando un paciente tiene alteración del potasio tienen que estar atentos a la función renal y al estado ácido-base. Son las dos cosas fundamentales. Estos son un par de tablas donde vamos a ver cuáles son los alimentos que tienen más potasio. Generalmente las frutas y los vegetales son los que tienen mayor concentración. Y dentro de esas, pues, por ejemplo, las bananas, el jugo de naranja, la leche, el brócoli, no me acuerdo el nombre de los mushrooms, tienen también bastante cantidad. Los champiñones tienen bastante cantidad de potasio. Hablemos de magnesio, que por ahí también lo encontré, me pareció importante hablar. Es el segundo catión divalente intracelular después del calcio. El calcio tiene otra relevancia en relación al punto de vista de lo que es la salud ósea, pero el magnesio es un electrolito un poquito más importante desde el punto de vista de que han demostrado que tiene muchas funciones a nivel intracelular. Es un catión que está ahí adentro principalmente. Como pueden ver, el 99% del magnesio está adentro. ¿Cuánto tenemos de magnesio normalmente en la sangre? Un niño mayor de 1 año tiene de 2 a 2,8 miligramos por kilo de litro de magnesio, ¿no? Es poquito, de hecho menos que potasio. Pero tienen todas estas funciones que son fundamentales e importantes. El año pasado salió una revisión en el New England sobre el magnesio, donde están todas estas funciones y toda la importancia que tiene el magnesio en realidad, y por eso me parece muy importante comentarlo, ¿no? Es un señalizador intracelular, es un buen cofactor para muchos procesos sintéticos, participa en la fosforilación oxidativa, participa en la excitabilidad neuromuscular y también se ha visto que participa en lo que es la formación ósea, tanto como el calcio como el fósforo. Entonces, casi siempre el magnesio tiene buen aporte dietético, sobre todo verduras, cereales, carnes y nueces. La leche materna tiene más o menos magnesio, no es que tenga mucho, y generalmente la paratormona y la vitamina D suelen favorecer la absorción de magnesio a nivel intestinal. ¿Quién se asegura de eliminarlo? Pues específicamente el riñón, aunque en general responde muy bien a las sobrecargas o en este caso a la cantidad de sodio que finalmente se puede filtrar o reabsorber a nivel del túbulo proximal y en la parte gruesa de las ADG. Y finalmente tenemos al fósforo. El fósforo es un anión intracelular muy abundante, es muy importante porque forma parte del ATP, por ejemplo. Entonces el fósforo normalmente tiene una concentración importante a nivel intracelular, pero también a nivel del hueso. Vamos a ver que tiene funciones importantes desde el punto de vista del metabolismo energético de las células.
también en la formación del hueso. Quien hable de formación de hueso tiene que hablar del calcio y tiene que hablar del fósforo, porque son igual de importantes. Y vamos a ver que también la cantidad de fósforo en las diferentes etapas de la vida varían, ¿no? Tenemos una concentración normalmente de fósforo variable. En un niño más o menos el rango habitual es entre 3.5 y 6.5. Varía un poco entre las edades, pero son rangos referenciales que nos ayudan a recordarlo. Y finalmente, ¿cómo vemos el balance del fósforo? Pues generalmente el aporte va derivado sobre todo con los lácteos y la leche. Todos los otros alimentos como carne, pescado, verduras, cereales tienen, pero mucho menos. La absorción del fósforo generalmente según la ingesta. Si yo consumo más fósforo, se absorbe más. Es una relación bastante directa. Y el riñón justamente hace eso, ¿no? Se asegura de que haya la misma excreción de fósforo que lo que ingerimos. Es el regulador más importante. Vamos a ver que hay hormonas como el calcitriol, que es la vitamina D activa, que se asegura de estimular la reabsorción de fósforo a nivel renal. Pero también tenemos otras hormonas como la paratormona o el FGF23 que va a inhibir la reabsorción, o sea, son hormonas fosfatúricas, asegurando así que hay un balance normal del fósforo. Todo esto, tanto el magnesio, el fósforo, el potasio y el sodio, tienen alteraciones donde vamos a tener, por ejemplo, mayores pérdidas. Y eso ya viene un poco en la parte de patología. Termino con esta revisión que es la última guía de práctica clínica de la Academia Americana de Pediatría del año 2018, donde nos habla de las recomendaciones para la hidratación o el uso de fluidos intravenosos en niños. ¿Qué es lo importante aquí? Lo que ustedes tienen que saber y lo que ustedes tienen que cambiar, porque realmente eso es algo que, una coyuntura que todavía no he logrado cambiar en todos los aspectos. Pero normalmente la fluidoterapia es una condición donde sabemos que vamos a aportar agua, tenemos que aportar electrolitos, en una condición fisiológica o en una condición patológica. La hidratación debe ser manejada como cualquier otro medicamento, quiere decir que tenemos que saber el volumen, la dosis, la composición, también los efectos adversos. Muchas veces la decisión de usar más o menos volumen puede venir determinado por la cantidad de sodio en la sangre que tenemos y es muy necesario que cuando usemos fluidos intravenosos monitoricemos el balance, peso, diuresis, la determinación obviamente de la pérdida de electrolitos si fuera el caso, pero sí necesita de nuestra atención y de nuestro seguimiento. Los fluidos intravenosos nos ayudan muchas veces a salvar la vida de un paciente en una condición crítica, sobre todo, no se usa en todos los casos, y obviamente nosotros tenemos que asegurar cuando no tenemos la opción de usar vía enteral. Y la recomendación, ya la había puesto más antes, la Academia Americana de Pediatría solo dice que utilicemos soluciones intravenosas isotónicas. Isotónico significa 154 de sodio, miliequivalentes por litro de sodio, que es lo que obviamente va a hacer que la solución que contenga esa cantidad de sodio sea isotónica e isosmótica al plasma. Fin. No sé si alguien tuviera alguna pregunta, duda. 45 minutos, no se pueden quejar.